Vamos a la bendita palabra de nuestro buen y gran Señor en la tarde de hoy. Les pido por favor, estimados hermanos, que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel, capítulo número 2. Primera de Samuel, capítulo número 2. Vamos a leer un versículo 17. Primero de Samuel 2, 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Estimados hermanos, el título que nosotros tenemos para el sermón en la tarde de hoy sencillamente es Padres creyentes viviendo con hijos incrédulos. Padres creyentes viviendo con hijos incrédulos. Creo que no es sorpresa, estimados hermanos, y sé que todos ustedes han leído este pasaje. Un pasaje en el que podemos ver de manera evidente el pecado de los hijos de un siervo del Señor. De un siervo del Señor que fue negligente con la crianza de sus hijos. De un siervo del Señor que, como lo vamos a ver a continuación, si el Señor así nos lo permite, deja mucho que desear y en realidad es poco ejemplo o es de poco ejemplo para quienes quieren hacer lo bueno y lo correcto delante del Señor. Padres creyentes viviendo con hijos incrédulos. Pero yo quisiera emitir incluso en el comienzo de este sermón una advertencia en amor. Primero, si usted es una persona, un varón que no es casado, o si usted es un varón casado, y si usted es una mujer casada, no piense, por favor, no caiga en el error de cometer o no caiga en el error de creer que este sermón no es para usted. Ciertamente usted bien recordará la palabra del Señor, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la palabra del Señor es útil para enseñar, para redarguir, para instruir y para corregir en justicia. Así que aquí hay algo bueno, en esta palabra hay algo bueno, claro, si el Señor me concede la gracia para expresarme de una manera apropiada, clara y precisa. Pero también llamo a los niños, a los jóvenes, no crean que este sermón no es para ustedes, porque de hecho es también para ustedes, pues si ustedes no han venido a la fe en Cristo, ustedes están necesitados y sus padres los tienen que tratar de una manera precisa, de una manera bíblica, de una manera revelada, como lo tenemos en la Escritura. Oh, hermanos queridos, era pues, y no dice la Escritura, era pues grande el pecado de estos jóvenes. ¿Cuáles jóvenes? Los hijos de Elí. Por el contrario, el escritor usa la expresión muy grande, y fuera de eso la complementa, delante de Jehová. No solamente era grande delante de los hombres que siempre tienden a minimizar el pecado de sus hijos y de las madres que siempre tienden a amortiguar la maldad de sus hijos o de sus hijas, sino que la palabra es clara, nos deja en claro, si es malo para Jehová, entonces tiene que ser malo para nosotros. Si el comportamiento de un hijo nuestro es malo a la luz de la Escritura, entonces tiene que ser malo para usted como padre y para usted como madre y para usted como hijo, naturalmente. Para desgracia de aquellos padres que mencionaré a continuación, les voy a contar algo. En cierta ocasión conocí a un padre que consumía drogas con su hijo. Para ser más preciso, el padre fue quien le enseñó a su hijo a consumir drogas. Conocí otro caso en el que un padre narcotraficante les regalaba drogas a sus hijos para que ellos
la vendieran. Conocí a estas personas y conocí que terminaron adictos. ¿Y qué opinan ustedes de eso, mis amados hermanos? Espero que ustedes vean en cada uno de los casos anteriores no solo la maldad del ser humano manifestándose en grandísima manera, sino la manera en la que un padre encamina a su propio hijo hacia su propia destrucción. Yo sé que ese no es el caso entre ninguno de ustedes, estimados hermanos. Pero si usted es padre o si usted es madre, su caso quizás es muy diferente. Su caso muy probablemente es el de un padre o el de una madre que se esfuerzan o se esforzaron para que sus hijos fueran personas de bien, se esfuerzan o se esforzaron para que sus hijos sean personas honradas y trabajadoras. Pero yo diría, se esforzaron en el sentido de que cuando Dios los salvó a ustedes, no solamente los salvó, sino que también cambió su manera de vida. Cuando Dios los salvó, cuando Dios los sacó de la inmundicia y de la esclavitud del pecado, Dios cambió su manera de vida, incluyendo aquello que compraban, aquello que hacían, a dónde salían, etc. Y una de las cosas, escúcheme bien, que tuvieron que ser cambiadas era el trato suyo como padre para con su hijo o para con su hija. Eso también tuvo que haber sido cambiado, porque en el momento en el que usted reconoce a Jesucristo, no solamente como su Salvador, sino como su Señor, ahí usted está sujetando lo que usted es y lo que tiene, incluyendo a sus hijos, delante del señorío de Cristo, o debajo más bien del señorío de Cristo. Así que cuando Dios lo salvó a usted, también sus prioridades cambiaron. Y yo sé que no es secreto que muchos de nuestros padres querían que nosotros fuésemos el presidente de la República, y muchas madres querían que sus hijos fuesen los grandes ingenieros o los alcaldes, y que sus hijas fueran grandes y conocidas actrices. Pero gracias al Señor, hermanos, el Señor nos dio mucho más que eso. Y quiero que usted vea lo que le estoy diciendo, porque cuando el Señor nos salvó, nos dio el regalo más grande que un ser humano pueda tener, y es la salvación en Cristo. Cuando Dios lo salvó, también cambiaron esas prioridades y esas cosas que usted quería que sus hijos fueran. Ahora el deseo de que ellos se convirtieran en personas exitosas, en grandes futbolistas, en conocidas estrellas de cine y en grandes bailarinas cambiaron. Y espero que hayan cambiado. Ese ya no es el deseo de un padre o de una madre creyente. Usted había probado por la gracia de Dios el dulce sabor de la salvación y ahora disfruta de la paz para con Dios, y ese es el cambio que usted desea que sus hijos también experimenten. Porque yo sé que si les pregunto a todos los padres creyentes, ellos me van a responder al unísono: yo prefiero que mi hijo barra las calles, pero que te conozca, Señor. Yo prefiero que mi hijo limpie las casas, pero que sea una sierva tuya o un siervo tuyo, mi Señor. Ninguno de los padres o madres cristianos que yo conozco quizás dirán: no, yo prefiero que sea una estrella de cine y que Dios sobre más adelante. Si estuviera en nuestra potestad poner a nuestros hijos delante del Señor, lo haríamos para que Él obrase y que Él dispusiese de sus vidas como a Él le placiese. Entonces, una de las cosas en primera instancia que nosotros tenemos que hacer es que nuestros deseos deben reflejar lo que Dios nos habla en su palabra para con nuestros hijos. La palabra no nos enseña a tener los deseos de que nuestros hijos sean médicos o doctores o abogados. No estoy diciendo que esas cosas son malas, pero la palabra, muy por encima de eso, nos lleva
a predicarle el evangelio a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un deseo renovado, un deseo ya no mundano, un deseo que ya no se limita a que nuestro hijo sea una buena persona, un ser de bien, una persona honrada, un gran profesional. No, nuestros deseos como padres trascienden mucho más allá de eso, y ahora anhelamos que nuestros hijos sientan lo que nosotros sentimos. Ahora nosotros queremos que nuestros hijos vengan a la congregación con un deseo que nosotros tenemos de adorar a nuestro Señor. Ahora queremos que ellos también estén en paz para con Dios. Y no hay padre que no quiera eso. Al menos no hay padre creyente que no quiera eso. Pero han pasado los años después de su conversión, y voy a ser crudo, mas espero no ser cruel. Y mientras usted, hermano y hermana, es un miembro del reino de los cielos, sus hijos lamentablemente siguen siendo parte del reino de las tinieblas y caminan rumbo a la condenación infernal. Yo comprendo que esa expresión, condenación infernal, suena muy, muy fuerte, pero quiero ser honesto con usted. Si usted no ve de esta manera a su hijo inconverso, lo más probable es que usted persista en engañarse a usted mismo y engañarlo a él también. No, papito, no pasa nada, Dios hará la obra, mi muñeco, Dios hará la obra. No, hermanos, usted debe ser consciente, y ya vamos a ver el proceso lógico o la manera lógica con la que usted debe tratar a sus hijos, con amor, con piedad, con educación, proclamándoles el evangelio, pero con objetividad. Porque cuando el padre o la madre pierden la objetividad, entonces juzgan a los hijos como no lo deben hacer, lo mismo que hizo Elí quizás. Pero vamos a movernos, hermanos. Vengamos al versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía que todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Oigan, no era que Elí no supiera. Elí escuchaba, y no una vez, sino a menudo, de las cosas impías que hacían sus hijos. Hermanos, miren, y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Ahora lo escuchamos en la lectura. No solamente Elí tenía hijos ladrones, no solamente Elí tenía hijos que desprestigiaban el nombre de su padre, y mucho más, que denigraban profundamente con sus conductas del nombre que es sobre todo nombre. Elí también tenía hijos fornicarios, hijos adúlteros. Hermano, qué vergüenza tan horrible. Y nos preguntamos si Elí pudo haber hecho algo para que las cosas no llegasen hasta este punto. Bueno, esperemos que el Señor nos hable hoy en su bendita palabra. A menudo pensamos que solamente Elí tuvo la desdicha de lidiar con hijos incrédulos y que solamente los hijos de Elí llegaron hasta un extremo impensable en lo que concierne a sus iniquidades. Pero se nos olvida que David también tomó el mismo caldo agrio. Esa es la verdad. Sabemos cómo terminó la vida de los hijos de Elí y no ignoramos cómo terminó la vida de algunos de los hijos de David. Pues la Biblia no solamente nos cuenta estas cosas, sino que la Biblia nos proporciona el porqué, la explicación de vida. ¿Cuál es? La paga del pecado es la muerte. Así que, hermanos, debemos ser honestos. Si usted tiene un hijo incrédulo, si usted tiene un hijo que no ha venido a los pies de Cristo, si usted tiene una hija que aún no ha confesado a Cristo y no se ha rendido a su señoría, la verdad es que nosotros sabemos cuál es el futuro que les espera. Claro, a menos que el Señor intervenga salvíficamente, pero el punto es, no podemos taparnos los ojos y simplemente negar la realidad que está detrás de esos ojos. No lo podemos hacer. Pastor, es que yo quiero a mi hijo. Pero ¿quién le está diciendo que no lo quiera, que no lo ame más? Lo que le estoy diciendo es que usted como madre y usted como padre debe juzgar con objetividad las cosas que hacen sus hijos.
Eso es lo que le estoy teniendo que decir. Porque si usted no juzga con objetividad la impiedad de sus hijos, entonces usted no va a poder tratar con piedad a su hijo como le ordena la palabra. Se lo repito, si usted no juzga, claro, con misericordia y justo juicio, pero si el padre no juzga con objetividad el pecado de su hijo, el padre entonces nunca va a poder honrar al Señor por medio de un trato justo y piadoso para con su hijo. Y cuando hablo trato justo y piadoso, no hablo de un trato alcahuete, mis amados hermanos. Hablo de un trato conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que es bueno y recto delante de nuestro Señor. Así que en primer lugar, mis amados hermanos, nosotros somos llamados a juzgar. Venimos de este contexto extraño donde no podemos juzgar. Es que ¿quién es usted para juzgar? Es que ¿por qué vamos a juzgar? No, hermanos, sí podemos juzgar y ya estoy cansado de explicarles esto. No que ustedes no entiendan, sino simplemente para hacer énfasis. Tenemos que juzgar, somos llamados a juzgar, pero con justo juicio, sin prejuicios, con justo juicio. Y hermanos, no solamente somos llamados a juzgar en el contexto de la iglesia local, sino más aún en el contexto de nuestros hogares. Somos llamados a juzgar las acciones de nuestras esposas o de las esposas impías con justo juicio. Somos llamados a juzgar, las mujeres son llamadas a juzgar las acciones de los esposos injustos con justo juicio. Y ambos son llamados a juzgar objetivamente las acciones de sus hijos. No le estoy diciendo no ame a su hijo, no le demuestre amor a su hijo, no haga esto o aquello por su hijo. Lo que les estoy diciendo, mis amados hermanos, es que ninguno de ustedes, aún aquellos entre ustedes que aún no son padres, guarden y atesoren esto en su corazón. Lo peor que ustedes pueden hacerle a sus hijos es tapar sus ojos y decir, oh, mi hijo es bueno y mi hijo es dulce, es un caramelo, usted no viera en envolturas de celofán. No, hermanos. No podemos ir en contra de la razón y de las evidencias. No le estoy diciendo que usted le machaque a su niño, usted va a ir al infierno, usted se va a perder. Recordárselo de vez en cuando es apropiado, pero no le estoy diciendo que se lo repita hasta que el niño se lo memorice y luego diga, ya no hay nada para mí. Tengamos cuidado con eso. Lo que les estoy diciendo es, no podemos ir en contra de la razón, de la explicación que dan las obras del niño o las obras del joven en su defecto. Así que uno de los errores más grandes, amados hermanos, y recuerden, mientras vamos hablando de esto, tengamos a Elí, tengamos al sacerdote Elí allí atrás. Pastor, de malas Elí. Pero David, ¿cómo fue? David también fue indulgente con sus hijos y los malcrió. Así que tengamos cuidado. Aquí quedaron estos hombres para que nosotros aprendamos también de lo malo de ellos. Porque uno de los errores más grandes que cometen los padres creyentes en el trato con sus hijos incrédulos es no ser objetivo al respecto de su estado espiritual. Quizás en virtud de su amor por ellos, muchos padres tienen la tendencia de minimizar los errores de sus hijos e incluso de negar sus hechos pecaminosos, como solemos decirlo de manera coloquial. Algunos padres creen que sus hijos son unos santos, aun viendo la evidencia de su mundanalidad. Es decir, notan que sus hijos persisten en la desobediencia, notan que sus hijos persisten en la rebeldía, notan que sus hijos persisten en oposición a la ley de Dios, notan que sus hijos son mentirosos, son egoístas y aún así, para ustedes es más importante tenerlo como su hijo y el amor de su alma y el caramelito santo que Dios me dio, que como un pecador necesitado. Y es un grave error, hermanos. Porque aquí es cuando debemos juzgar con objetividad. Si usted no juzga con objetividad las obras de su hijo, usted no podrá priorizar en realidad el trato que su hijo necesita. Es esa la razón por la que afirmamos que muchos padres creyentes terminan haciéndole un tremendo mal al alma de sus hijos, pues les resulta difícil ser objetivos al respecto del estado espiritual de ellos. Al querer ver en ellos algo que en realidad ellos no son, y al no ver en ellos algo que en realidad ellos sí son, algunos padres se niegan a hacer diligentemente lo que Dios les ordena hacer, instruirlos en los caminos de Dios y predicarles el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pues ¿para qué le voy a predicar si mi hijo ya lo conoce? Si mi hijo nació en un hogar cristiano. Hoy escuché, es que nosotros nacimos en un hogar cristiano.
Nosotros conocemos el Evangelio. Qué tristeza, hermanos, si están más perdidos desde Padre hasta el Hijo. Pero regresando al punto, no podemos caer en el error de ver en ellos algo que no son. Es menester juzgar con justo juicio las obras de nuestros hijos. Y claro, deseamos que ellos conozcan de manera salvífica al Señor. Y desde luego que quisiéramos no pensar en el futuro que les aguarda a menos que se arrepientan. Pero de nuevo, hermanos, a menos que no juzguemos el fruto de las obras de manera acertada a la luz de la Biblia, jamás podremos comenzar a tratar a nuestros hijos con verdadero amor. Porque verdadero amor, hermanos, no es decirle a nuestros hijos, hijo, te amo. Verdadero amor en realidad es señalarles sus pecados con sabiduría y proclamarles el evangelio de perdón de pecados con gracia y persistencia. Eso es verdadero amor. Verdadero amor no es ocultar la evidencia inocultable de un pecado. Verdadero amor es decirles, hijo, estás en pecado, practicas el pecado, no te das cuenta, pero yo lo puedo ver. Y ese es el evangelio de perdón de pecados en la persona de Cristo. Esa es una manifestación sublime de amor. No tanto decirle, hijo, te amo. Es una manifestación externa de amor. Puede que sea muy doloroso mirar las obras de impiedad de una hija o de un hijo, y puede que sea aún más difícil juzgarlo como incrédulo al ver que ama la maldad y que desprecia la ley del Señor. Pero mis amados hermanos, nosotros tenemos que decirles, usted es pecador, esto es lo que pasa, pero he ahí la esperanza en Cristo. Porque yo le voy a decir una cosa, si usted como padre no lo hace, allí en la calle le van a enseñar absolutamente lo opuesto. Y usted entonces estará obrando de alguna manera como el negligente y el alcahuete de Elí. Pero no solamente somos llamados, a ver, me explico. Cuando yo observo algo o experimento con algo, lo hago para aprender, para saber cómo voy a tratar esta cuestión. Entonces, en primer lugar, hablamos de que debemos juzgar con justo juicio a nuestros hijos. Pero, ¿para qué los debemos juzgar con justo juicio? Porque nosotros tenemos, hermanos, es deber nuestro ser conscientes de la incredulidad. Es decir, debemos comprender, por eso que juzgamos, debemos ser conscientes de la incredulidad. Este punto está relacionado con el primero, pero lo primero es acerca de no taparnos los ojos ni ponernos vendas frente a lo que nuestros hijos están haciendo, sino que lo segundo es como una consecuencia de lo primero. Observamos, juzgamos las obras y luego, gracias por la gracia del Señor, claro, somos conscientes de su incredulidad. Y piense, por ejemplo, en una persona que no es consciente de la enfermedad de su hijo. Piense, por ejemplo, en una persona que sabe que su hijo tiene presión arterial elevadísima y diabetes, y entonces él dice, ay, pobrecito mi hijo, pronto va a morir. Pero entonces ahora le trae una taza de arroz y luego le trae 3 postres. Esa persona sabe algo, pero no es consciente de algo. ¿Por qué lo decimos? Porque su obrar, su proceder y su trato para con el hijo necesitado no es acorde con lo que él conoce. Y nosotros debemos ser conscientes, una palabra un poquito extraña, debemos interiorizar esa realidad que estamos viendo, estimados hermanos. Si usted no es consciente de la incredulidad de su hijo, tal y como lo hemos argumentado, será poco lo que usted en realidad haga para el beneficio del alma de su hijo o de su hija. Hermanos, cuando yo le aconsejo que sea consciente del estado de incredulidad de su hijo, cuidado. Perdóneme, alzo aquí el dedo. Cuidado, porque no le estoy diciendo que acepte el pecado de su hijo y que ya se siente pasivamente. Y no le estoy diciendo que aprenda a convivir, muchísimo menos con el pecado de su hijo. O tampoco le estoy enseñando que se resigne a creer que usted no juega ningún papel en la salvación de su hijo. Cuidado que no le estoy diciendo eso. Al decir que cada padre o madre creyente debe ser consciente del estado de incredulidad de su hijo, lo que le estoy diciendo es que a menos que sea plenamente consciente de ese estado, difícilmente, ya lo dijimos, su hijo podrá recibir la ayuda que necesita de los padres en lo que respecta a su educación y en el trato cotidiano. Hermanos, Elí,
Elí había juzgado o no había juzgado. Elí había juzgado las obras de sus hijos como perversas. ¿Es eso cierto o no? Sí. Elí les había recriminado, les había dicho. Pero mientras que Elí había juzgado las obras de sus hijos, Elí no había juzgado a sus hijos. Y espero que vean el punto. Una cosa es decir, yo entiendo el pecado de mis hijos, pero otra cosa a la que nos llama el Señor y en la que pocos padres honran al Señor es juzgando las obras de sus hijos. No solamente juzgando lo que ellos hacen en el sentido de, bueno, es bueno o malo, eso lo hacemos todos. Pero nosotros debemos juzgar las obras de nuestros hijos. Es decir, debemos ponerle orden a nuestra casa para impedir que el pecado de nuestros hijos terminen gobernando nuestras casas, hermanos. Hermanos, ¿qué se requería de Elí? Se requería que él los tratase conforme a la ley de Moisés. ¿Y qué requería la ley de Moisés? Hermanos, ¿se los digo o no se los digo? La ley de Moisés requería que estos impíos, por ladrones, por fornicarios y quién sabe por cuánta otra cosa, fueran sacados del campamento y fueran apedreados. Eso requería la ley. Hermanos, bendito sea el Señor, que Dios no nos pide hoy que saquemos a nuestros hijos y que los apedreemos. Yo creo, hermano, que nuestro Dios es santo y es maravilloso y eso no es lo que nos pide hoy. Pero hay un principio en ese apedreamiento y es buscar que la ley de Jehová prime en las casas y que gobierne siempre el orden. Hoy no vamos a apedrear a nuestros niños o nuestras hijas, pero hoy tenemos que juzgar el pecado con misericordia, con bondad, como nosotros, digámoslo así, hemos sido juzgados en Cristo y como seremos juzgados al final de los tiempos, pero tenemos que juzgar, no solamente discernir, sino juzgar las obras de nuestros hijos y tomar acciones acordes. Hermanos, entonces miren, pero aquí ya nos acercamos a la esencia del punto. Debemos observar y juzgar lo que ellos hacen y debemos, sea cual sea el resultado de ese juicio, debemos, hermanos, ser conscientes del estado de sus almas. Pero como lo decía hace un instante, mis amados hermanos, una de las cosas que a menudo los padres cristianos no hacen, y se los digo con mucho amor y respeto, porque los ha influenciado una corriente humanista, y tenemos que decirlo de esa manera, una corriente humanista y mundana, es gobernar bien sus casas. Y note que no voy a hablar de la gobernanza de las casas desde esa perspectiva varonil o del papel o rol que juega el hombre en la gobernanza de su casa, sino que vamos a hablar de alguna manera de una gobernanza conjunta, de un acto del que ambos padres son responsables en la gobernanza de sus hijos. Y dentro de ese tercer punto, mis hermanos, quiero subdividirlo en tres más. Una gobernanza, una buena gobernanza de la casa se apoya sobre tres pilares. El primero, la prevención del pecado. El segundo, el estorbo del pecado. Y el tercero, la corrección y disciplina del pecado. Cuando hablamos de prevenir el pecado, lo contextualizamos de la manera en la que nosotros solemos hacerlo. Sabemos que si el Señor no hace la obra es imposible tal cuestión. Pero nosotros somos llamados a educar a nuestros hijos. Hermanos, es que tengo sueño. No, vamos a sentarnos y vas a escuchar. ¿Por qué? Porque es la labor suya, padre y madre, intentar prevenir el pecado. Y el pecado en primera instancia se previene por medio de la instrucción, de la educación. Si usted no sienta a instruir a su hijo, si usted no se sienta con su hijo a enseñarle los caminos de justicia, usted no está previniendo el pecado, hermano. Al menos no está haciendo el intento de prevenir el pecado. Sí, sabemos que no lo podemos prevenir en el pleno sentido de la palabra a menos de que Dios intervenga a nuestro favor. Sin embargo, los padres creyentes son llamados a intentar prevenir el pecado, instruyendo a sus hijos en las sendas de justicia, educándoles en los asuntos del reino, proclamándoles el evangelio y gobernando bien sus casas.
Hermanos, de hecho, exponer a sus hijos a la oración, a las reuniones de la iglesia, a la lectura de la palabra, a los devocionales familiares, son maneras en las que usted como padre los está exponiendo a los medios de gracia. Cuando un padre se presenta delante de un pastor, al menos este es el caso con este servidor, y le dice: pastor, yo tengo una situación, es que mi hijo no quiere venir al culto. Yo me pregunto, ¿pero cómo así? ¿Quién es el que gobierna la vida del hijo? ¿Los deseos pecaminosos del hijo? ¿O el padre o la madre son los que gobiernan? No, hermanos, aquí no es lo que el niño quiera. Esto no es cuestión de yo le respeto los deseos a mi hijo. Usted está terminando respetando deseos pecaminosos, porque es pecado no exponerse a los medios que Dios ha establecido para impartir su gracia. Además, ¿qué va a saber usted, estimado hermano o hermana, que en una de la exposición que tenga, o una de las exposiciones que tengan sus hijos a los medios de gracia, Dios va a obrar? ¿Qué va a saber usted? Y volvemos al punto: toda la palabra de Dios, de que sea explicada fielmente y expuesta fidedignamente, es útil para enseñar a los pecadores el camino. Por tanto, es deber de padre y de madre exponer a sus hijos a los medios de gracia. ¿Cuáles son? Sentarse con ellos a leer la palabra, sentarse con ellos a orar, proclamarles el evangelio y traerlos al culto. Pero lo cierto, ¿saben qué es, mis amados? Lo cierto es que en muchas familias cristianas, o más bien muchas familias cristianas, terminan siendo como la familia de Elí, en la que los hijos se fortalecen en la carne como los hijos de Elí, mientras que ellos lamentablemente se debilitan en el espíritu. Y es lo que sucede en muchas casas. Los hijos van creciendo tanto de estatura como en fortaleza carnal, y el creyente que debe crecer en la gracia, y el creyente que es llamado a despojarse del viejo hombre y a revestirse con poder del nuevo, por el contrario, se va debilitando en su espíritu como Elí. Y por eso tenemos hogares desbalanceados, hogares gobernados por hijos fuertes en la carne y por padres débiles en el espíritu. Y eso es una tragedia, hermanos queridos, una completa tragedia que nosotros debemos evitar, hermanos. Oh, mis amados, debemos entonces, tanto como el Señor nos permita, evitar ese pecado, intentar prevenir ese pecado. No se la debemos poner fácil al mundo. Cada uno de nosotros tiene un papel en sus casas de evitar que la mundanalidad se exprese tan libremente como ella quiere manifestarse en la casa. Pero sucede, mis amados hermanos, que algunas circunstancias o providencias más bien del Señor ocurren y ya no somos llamados tanto a evitar el pecado. Ya ahora nos toca lidiar con el pecado. Ya el hijo o la hija manifiesta su pecado y nos toca lidiar con el pecado. Quiero que lean conmigo un pasaje, Primera de Samuel 2, 23 y 24. Vean ustedes el punto y me tienen paciencia, por favor. Dice la bendita palabras de Elí, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Obviamente le está hablando a sus hijos. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hermanos, yo les hago una pregunta. He aquí a un hombre, al sacerdote Elí, diciéndoles, señalándoles a sus hijos lo que era malo. La pregunta que les hago es la siguiente: ¿hay algo de malo en las palabras de Elí? ¿Hay equivocación en las palabras de Elí? No. Las palabras de Elí no fueron, léalas, no hay yerro en ellas, no hay desacierto en ellas. De hecho, fueron palabras muy acertadas. Y muchas veces es lo que los padres se limitan a hacer. Mi amor, no hagas eso, que eso es malo. Papito, ese pecado es malo. Dios no le gusta eso, eso no está bien. ¿Está malo eso? Eso no está malo. Es parte de lo que nosotros debemos hacer. Pero hermanos, tan acertadas como puedan ser nuestras palabras, si son como las de Elí, son insuficientes. Porque Elí sabía que sus hijos eran ladrones y adúlteros
Y no obstante esa situación, no obstante lo que él sabía, solo se limitó a señalarles el pecado. Oigan, ustedes están haciendo mal, ¿cierto? Ustedes están haciendo mal, eso no se hace. Pero nunca tomó cartas en el asunto, nunca hizo nada al respecto. Y volvemos al punto, y este es el segundo. Elí nunca estorbó el pecado de sus hijos, hermanos. Lo vio, de alguna manera fue consciente de ese pecado, pero nunca estorbó el pecado de sus hijos. Y es que en ocasiones algunos padres creyentes suelen ser como el policía de la siguiente historia. Vean, les cuento esta historia. Esta historia, pues no digo que nos riamos, estamos en un culto público, pero esta historia es para sentarnos a reír. Bueno, al menos a mí me causó mucha gracia. Me la inventé y cuando terminé, me reía solo por un rato. Pero así son muchos padres cristianos. Es como el policía que va haciendo sus rondas por el centro de la ciudad y en una de sus rondas pasa por esta acera, allá está la otra acera, en una de sus rondas pasaba por el frente del banco y ve unos malhechores, unos bribones entrando al banco y saqueando el banco. Y entonces el policía, oigan amiguitos, no, eso está muy mal, eso no se hace, Pau, muy mal. Bueno, ya les dije, hermanos, así mismo son algunos padres creyentes. Se limitan solamente a decirle al niño o al joven sus pecados, pero no se mueven a corregirlos en lo absoluto. No se mueven a corregirlos en lo absoluto. No les estorban el pecado para nada. Y eso fue lo que hizo Elí. Solo se limitó a decirles que lo que estaban haciendo está mal, pero nunca tomó cartas en el asunto, hermanos. Elí no estorbó el pecado de sus hijos. Pastor, ¿de dónde saca eso? Hermanos, el Señor mismo se lo recrimina por medio del profeta Samuel. Vengan conmigo al versículo 13 del capítulo 3. Palabras del Señor por medio del profeta. Y le mostraré a Elí que yo juzgaré su casa. Quiero que usted me diga esto. ¿Por qué cree usted que Dios le dice al hombre negligente, a quien no está educando, corrigiendo a sus hijos, que juzgaré su casa? Sencillamente porque Elí no estaba juzgando la casa. Elí estaba juzgando el proceder de sus hijos y catalogándolo como bueno o como malo. Pero Elí no estaba trayendo juicio correctivo, que en ese punto era más que necesario, sobre sus hijos. Y entonces el Señor le dice, como Elí, que era el encargado de juzgar a sus hijos, no lo hizo, ahora yo lo juzgaré tanto a él como a sus hijos. Y es lo que suele suceder con los padres alcahuetes y negligentes. Son castigados al lado de sus hijos incrédulos. ¿Por qué? Porque no trajeron juicio oportuno sobre el pecado de sus hijos, hermanos. Pero note, hermano, en ese versículo 13, note en el versículo 13 que dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, ¿sí? Por la iniquidad, dice que él sabe, no que él no sabía. Por la que él sabe. Y yo me sorprendería si aquí hay un padre que no sepa de la iniquidad de su hijo. Puede que yo no la conozca, puede que el hermano no conozca lo malo que hace su hijo o su hija, pero cada padre sí debe conocerla. Y lo mismo con Elí. Elí la conocía, pero el punto fue que nunca hizo nada al respecto. Así que una cosa es conocer la maldad de nuestros hijos, y otra cosa es actuar en contra de la maldad de nuestros hijos. No en contra de nuestros hijos, hermanos. No en contra de nuestros hijos. Son carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Pero aquí la lucha no es contra carne y sangre. Aquí la lucha es contra las potestades, contra los espíritus de alguna manera que tienen a esos hijos nuestros. Entonces, hermanos, la lucha es contra la maldad, hermanos queridos, y nosotros debemos traer orden a nuestras casas, obrando conforme lo que Dios ha estipulado en su palabra. Hermanos, qué triste, nunca estorbó el pecado. Mire que el Señor se lo dice, y Él no los ha estorbado. Estimados hermanos, el que no estorba, escúcheme bien, el que no estorba el pecado de sus hijos, lo facilita. Se lo repito para que se le grabe.
el que no estorba el pecado de sus hijos se convierte en facilitador de ese pecado, o en palabras de señores abogados, en cómplice de ese pecado. Y ningún padre creyente puede convertirse, por más que ame a su hijo o a su hija, en cómplice de ese pecado o en espectador pasivo de ese pecado, hermanos. Hermanos, suele suceder, sin embargo, que pese a la piedad con la que algunos padres educan a sus hijos y pese a lo sabiamente que ellos han estorbado sus pecados, el hijo, tal y como los hijos de Elí, persisten en esos pecados, entre tanto vive en la casa de su padre. Esto nos lleva al tercer punto. Debemos tomar medidas acordes, medidas proporcionadas, medidas que estén contempladas en la palabra por medio de un mandamiento directo, por medio de un precepto, de un estatuto o de un ejemplo. Debemos tomar medidas proporcionadas. El hecho de que usted le pegue mucho a su hijo no significa que usted sea una mujer súper piadosa. El hecho de que usted los esté corrigiendo en todo momento no significa que usted sea una mujer súper santa. Cuidado con esos extremos. Tenemos que hacerlo todo a la luz de una conciencia regenerada y, por supuesto, de la palabra. Pero tenemos, hermanos, no solamente que intentar impedir el pecado, tenemos que ser estorbo para ese pecado. Y, hermanos, si el pecado persiste, debemos tomar medidas acordes, proporcionadas y bíblicas. Parte de una buena gobernanza del hogar es el juicio, ya lo dijimos, que los padres ejecuten sobre los hijos y su persistencia en el pecado. Si los hijos, después de haber sido educados en piedad, corregidos con amor y amonestados con paciencia, si sus hijos persisten en su pecado, es evidente que hay medidas que tomar. Aquí es donde se considera la disciplina y el castigo. Ya no es a tirarle piedra al hijo, pero aquí hay que traer disciplina y castigo sobre el hijo. Estas no son arandelas opcionales en la crianza del hijo. Estos son mandamientos del Señor y usted lo puede ver claramente si continúa leyendo Primera de Samuel. No les hablo, hermanos, por favor, de ser crueles dictadores en sus casas, ni tampoco de ser jueces o juezas tiranos con sus hijos, porque la Escritura nos advierte que ninguno de nosotros, y mucho menos los padres, pueden exasperar en su castigo a los hijos. Colosenses 3:21. De lo que estamos hablando, hermanos, es de hacer prevalecer de manera piadosa pero firme la verdad de nuestro Dios, la convicción de nuestra fe y el interés que tenemos de glorificar al Señor. Hablamos de eso. Hablamos de que nuestra tarea como padres, hermanos, es preservar la gobernanza de la ley de Dios en nuestros hogares. Hermanos, tenemos que evitar en toda piedad y en toda santidad que los caprichos pecaminosos de nuestros hijos sean los que nos dicten a nosotros los padres qué hacer, cómo proceder y a dónde ir o qué comprar. Tenemos que evitar eso, hermanos. A la luz de la Escritura, los hijos de Elí debían morir apedreados, ya se los dije. Pero aquí la enseñanza de nuevo no es que usted apedree a su hijo, sino que lo discipline, incluso que lo castigue a tiempo por el bien de su alma. Antes del bien del alma del niño está la gloria de Dios, pero le estoy diciendo por el bien del alma de aquel ser amado con el que usted fue bendecido, usted debe disciplinar y castigar a su hijo, así a usted le cuesten lágrimas, hermanos. Y parece que esto suena muy emotivo, pero estamos hablando sencillamente de honrar a Dios en la crianza del hijo y de una convivencia santa en nuestras casas con el hijo que es incrédulo. Hermanos, yo no creo que nosotros nos levantemos en la mañana con los deseos de echarle cantaleta al hijo y de pegarle al hijo y de amonestar al hijo. No, hermanos, nos levantamos más bien con la esperanza de que nuestros hijos respondan a nuestra crianza. Pero si el hijo persiste, hermanos, en desechar la educación,
en taparse los ojos para no ver el buen testimonio que dan sus padres, si sus hijos persisten en esquivar el hecho de que usted les estorbe el pecado, entonces tiene medidas que tomar. Porque de no hacerlo, simplemente usted estaría jugando el papel de Elí. Hermanos, hay que disciplinar y castigar. Ojo, proporcional y bíblicamente. Pero hay que disciplinar y castigar a nuestros hijos cuando así se amerite. Hermano, puede que cuando usted lo castigue, y lo digo no por su hijo o su hija, lo digo por lo que yo pensaba en mi corazón, perverso. Pero puede que cuando usted castigue a su hijo lo maldiga en su corazón. Y puede que cuando usted reprenda a su hija se quede callada y blasfeme el nombre de ese Dios y odia a ese Dios que usted tanto ama. Y puede que su familia lo recrimine tildándolo de extremista. Y puede que hasta vaya preso por darle vara a sus hijos o a sus hijas. Pero el punto que yo le quiero, al que lo quiero encaminar es al siguiente. ¿Quién le dio sus hijos a usted? ¿Ah? ¿Se los dio su familia? No. ¿Se los dio la sociedad? Mucho menos. Sus hijos le han sido encomendados a usted por el Altísimo. Por tanto, usted rinde cuentas al Altísimo. Y una manera de honrar al Altísimo es no solamente educando, criando, trayendo corrección, sino castigando a su hijo cuando él persista en manifestar su impiedad. Particularmente cuando está bajo las cuatro paredes de su casa. Si mi hijo manifiesta la impiedad porque se salió de la casa y porque consiguió un trabajo y porque tiene su esposa y todo lo demás, yo no puedo hacer nada, ¿o sí? Como padre puedo seguir proclamándole el evangelio y ciertamente tengo que seguir señalándole el error. Aquí el punto es mientras vive con usted. Ese es el punto que estamos tratando. Entonces, ¿a quién Dios le dio los hijos? Porque si Dios le dio los hijos a su mamá o a su abuelita, pues entonces uno diría, pues bien, yo no tengo derecho. Y si la sociedad le dio los hijos, pues tenga cuidado, Pero fue Dios quien lo bendijo con ellos. Por lo tanto, usted es responsable, tanto como lo fue Elí, y pagó el precio delante de Dios por su correcta crianza y por su convivencia regida, no por un amor humanista y carnal, sino por las normas del Señor, que son las manifestaciones de amor más grandes y puras que nosotros podamos encontrar. Porque hemos sido criados con que la cantidad de regalos manifiestan el amor, con que las palabras melosas manifiestan el amor. Hemos sido criados con que la salamería es una manifestación de ternura. Pero hermanos, tenemos que regresar a la palabra del Señor para que ella sea la que nos instruya cuál debe ser nuestro trato para con estos seres amados. Hermanos, ¿ustedes piensan que Elí fue castigado por no corregir a sus hijos? En realidad, eso puede ser acertado. Hermanos, Elí como padre fue castigado por no amar a Dios, no haciendo cumplir su ley en su propia casa. Siempre tenemos la tendencia de, no, es que yo fui castigado por esto. No, la ley del Señor está muy por encima de las normas en los hogares. Y Elí en realidad fue castigado por no corregir a sus hijos a tiempo. Pero mucho más que eso, fue castigado por no hacer cumplir la ley de Dios en su casa. Elí fue castigado por no amar a sus hijos. Pero pastor, ¿cómo me dice eso? Claro, no vamos a negar que había un amor natural, quizás un poquito dañado por el pecado, no lo puedo decir, no puedo inferir eso, pero en cierta manera lo dijimos hace un instante, no juzgar bíblicamente la impenitencia, en otras palabras, no juzgar bíblicamente la persistencia en la comisión del pecado de nuestros hijos, en realidad es no amar a nuestros hijos, hermanos. Me muevo hacia el final, o mejor llegamos al final. Hermanos, un último punto. Hemos dicho que debemos juzgar las obras de nuestros hijos, que debemos ser conscientes para obrar de manera acorde. Hemos dicho que debemos gobernar bien nuestras casas. Este es un tipo de gobernanza mancomunada en la que tanto padre como madre debe poner lo que más pueda de él o de ella o de ambos
para intentar evitar ese pecado por medio de la educación, de la tierna corrección, de la instrucción, de la exposición a los medios de gracia, etc. Pero hemos dicho que también debemos ser piedra de tropiezo o piedra en los zapatos de nuestros hijos en lo que respecta al pecado. Hemos dicho también que debemos tomar algunas veces cartas en el asunto, tomar decisiones fuertes, tomar castigos, porque si bien nuestros hijos como incrédulos no lo entienden, al menos el día de mañana nos lo van a agradecer. Al menos si es que el Señor decide no obrar, nos lo van a agradecer de que les instruimos en corrección, de que no permitimos que ellos fueran unos ladrones, unas prostitutas, etc. Pero por supuesto que queremos que nuestros hijos vengan a Cristo. ¿Qué podemos hacer en realidad los padres para que nuestros hijos vengan a Cristo? Miren, hermanos, si yo les dijera que dando 10 millones de pesos, garantizados sus hijos vengan a Cristo, yo aquí obtengo al menos, hermanos, por lo menos al menos 90 millones de pesos. Tranquilito, barato. Pero nada de lo que nosotros hagamos va a convertir el alma de nuestros hijos. Sin embargo, tan instrumental como es el ser humano creyente para la predicación de la palabra y para la proclamación del evangelio y en cierta manera para la conversión de las almas, y lo que les quiero decir es que somos instrumentos preciosos en las manos del Salvador, así lo es cada padre en la salvación de su hijo. Cada padre debe criar a su hijo con la esperanza de que Dios va a obrar en él. No malinterpretando las escrituras, porque encuentro que muchos padres dicen, no, es que la palabra no va a volver a él vacía, y lo interpretan como si la palabra no va a volver a él vacía significa que Dios tiene que salvarlos. Y esa no es la interpretación de vida de ese pasaje. La interpretación es que la palabra de Dios siempre cumple un propósito cuando es traída, pero unas veces lo cumple para juicio y otras veces para salvación. Pero nosotros siempre debemos educar a nuestros hijos con la esperanza de que Dios obre. Segundo, siempre debemos educar a nuestros hijos adornando esa educación teórica que le damos con un comportamiento o un testimonio práctico que ellos puedan ver, que ellos no solamente vean que lo que nosotros decimos es pura cháchara, sino que en realidad nosotros vivimos eso que les estamos enseñando. Eso también podemos hacer. ¿Qué más podemos hacer? Hermano, lo que usted ya sabe, doble rodillas delante de su Señor. Hermano, si esto que viene a continuación es un poquito extraño, pero usted sé que lo va a entender. Entréguele a su hijo a Cristo. Pastor, ¿y cómo se hace eso? Bueno, sabemos que el Señor tiene en sus manos todos los seres vivientes y especialmente nosotros. Pero entréguele a su hijo al Señor, no queriendo decir con esto que, ahora me desligo de mi hijo, ahora ya le enseñé todo lo que tenía. Hermanos, la labor de padre y de madre es una labor que termina cuando usted se muera, no antes, Pero entréguele a sus hijos al Señor, hermanos, y tráigalos de tal manera en la que usted haga o exclame palabras como, Señor, no me moveré de delante de tu trono hasta que tú tengas misericordia de mi hijo, Señor. Pero, hermanos, si después de usted incluso estorbar el pecado y castigar el pecado, pero si el pecado persiste, entonces usted tiene algo difícil que hacer. ¿Saben qué es algo difícil en el contexto de la membresía? Lo más difícil en una iglesia bíblica, lo más difícil que hay, no es que hayan pocas sillas, no es que hayan limitaciones, no es que no haya dinero para pagar la luz, no es que tengamos carencias. Lo más difícil para una iglesia bíblica es expulsar a alguien del seno de la membresía. Eso es lo más difícil que hay. Y lo más difícil que hay para un padre es expulsar a un hijo de una casa. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Que ahora cojan a sus niños y los saquen allá afuera? No. Recuerden, obras y medidas proporcionales y bíblicas. Sacar a un menor de edad allí afuera no es ni proporcional ni bíblico. Pero tenga cuidado con esto. Si usted tiene un hijo que no ha querido, es muy diferente vivir con un hijo incrédulo
que no se oponga al Evangelio, que respete sus creencias, que respete su hogar, que no practique el pecado en su hogar. Ese es un caso diferente al caso de una persona que viva con una persona que blasfeme el nombre de Cristo, que lo insulte a usted y en realidad que su pecado esté gobernando su casa. ¿Qué hacer? Dios le dé sabiduría. Espero que no, pero Dios le dé sabiduría cuando ese momento venga. Si ese momento viene, recuerde que su hijo no se lo dio la sociedad ni su familia. Recuerde que usted tiene un deber de manifestar amor por Dios y luego amor por su hijo. Y de que muchas veces ese amor por su hijo tiene que ser manifestado por medio de una acción que redunde en el beneficio del alma o que deje en claro que usted no puede comulgar ni convivir abiertamente con una persona que ama el pecado. Es una decisión muy difícil. Y créame que quienes hemos procedido de tal manera, es una decisión que nos ha costado lágrimas, hermanos. Pero aquí tenemos que honrar al Señor, amar a nuestros hijos, evitar que eso pase, y para evitar que eso pase podemos hacer muchas cosas antes, pero si la providencia del Señor es que lleguemos a un punto extremo de impiedad y de abierta incredulidad, nosotros tenemos primero un Dios que honrar, hermanos queridos. Que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos guíe en toda decisión, que el Señor nos dé sabiduría para guardar la proporcionalidad en el castigo y en las medidas que tomamos, pero que el Señor nos fortalezca a nunca dudar en tomar una acción radical cuando las circunstancias lo ameriten, cuando la mundanalidad quiera reinar y cuando nuestro testimonio se vea afectado porque estamos siendo cómplices de un hijo impío. Tengamos cuidado con eso, hermanos.